Amados hermanos, el matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que respeta las normas establecidas por Dios. La norma número 1 es el matrimonio es monógama. La norma número 2, con alguien que comparte las mismas ideales. Norma número 3, debe casarse y no entrar en unión de hecho. Kaitu Yalonkane Comam Dios, capítulo 7, versículo 2 de 1 Corintios. Norma número 4, el matrimonio es heterosexual, un hombre con una mujer. El matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que cumple las reglas establecidas por Dios. Hay reglas y que nosotros debemos obedecer, mis amados hermanos. El matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que pone a Dios en primer lugar. Atonunmak el comam Dios yul is yogar. Tato último chihakancham, no así va a funcionar, mis hermanos. El matrimonio es de 3 ya. Dios, tú y yo. Así tiene que ser. El matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que esté unido y se ponen de acuerdo en todo, que esté unido, porque hay matrimonios que aparentemente estén unidos. Mis amados hermanos, eso no es el matrimonio que Dios quiere. Ese no es el matrimonio que Dios quiere. No hay unidad. Si no hay unidad, entonces, hermanos, recuerden que la imagen que Dios trae es el matrimonio en la iglesia con Jesucristo. El matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que da importancia a su estado. Y cuando damos importancia al estado del matrimonio, mis hermanos, o la importancia del matrimonio, mis amados hermanos, vamos a cultivar el amor entre nosotros, o sea que entre nuestra pareja. ¿Cómo vamos a cultivar? A través de Giliet hace 15 días, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibiendo regalos, actos de servicio y toque físico. Ahora, mis amados hermanos, escuchen, pero el matrimonio, escuchen, pierde su importancia. ¿Cómo hacer perder la importancia del matrimonio? Yet kamiel apnoch nupayil hu yet kamiel apnoch kohunane ba el kosataj chiha perder importancia. Y hay un hermano cuando hay relaciones íntimas antes del matrimonio. O sea que yet kamiel apnoch nupayil kosataj comam Dios ayon, hermano. Entonces el matrimonio pierde su importancia cuando hay relaciones íntimas antes del matrimonio. Estaba viendo en las redes sociales de alguien que dice que la fornicación no es un pecado, porque hay muchas diferentes formas de fornicación. Pero desde el punto de vista bíblico, la fornicación es tener la relación fuera del matrimonio. Así es la definición. Aunque antes que la raíz que viene en griego, que es que en hebreo, que esto, que aquello, basándose que tatol chicojunanesco yeto junujish, ante Dios ya estamos unidos, pero ante la ley, mis amados hermanos, no hemos hecho el pacto de matrimonio que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso se llama fornicación, mis amados hermanos. La relación íntima fuera del matrimonio, esa es fornicación. Así de sencillo. Por eso Pablo exhorta a los corintios, por causa de la fornicación, cada uno tiene su propia esposa o cada uno tiene su propio marido por causa de la fornicación. La Biblia no nos da detalles que tatol chillis pero tachipae biasan yet pipasa como Dios no matol ashkati no. Es que la Biblia es clara en este punto, hermano. Aunque hay muchos entonces que van a usar la Biblia, pero sí recuerden que la Biblia nos habla de apostasía, la Biblia nos habla de falsos profesores, de falsos maestros, de falsos profetas, la Biblia habla de falsos apóstoles. Y entonces, ¿de qué manera
Esa es la manera, hermano. Van a usar la Biblia contradiciéndole a la conveniencia desde su perspectiva, desde el ángulo personal que ellos miren a la Biblia. Entonces, ojalá que eso no es pecado, pero déjeme decirle que sí es pecado, mi hermano. Y estamos, porque Dios estableció el matrimonio, mis amados hermanos. Entonces tenemos que respetar el matrimonio. Y tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, mis amados hermanos, eso es pecado delante de Dios. Y estamos diciéndole que no acatamos los reglamentos, las normas establecidos, haciendo perder la importancia en sí lo que es el matrimonio. El sexo premarital no es extraño. Al principio, en esta década, se registró que el 63% de los adolescentes, hermano, en esta década, el 63% de los adolescentes de hoy no ven nada moralmente incorrecto las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya ven, mis amados hermanos, el 63% de los adolescentes, no es normal, ya es normal tener relaciones, pero tengo que probarlo antes, ¿verdad? Mis amados hermanos, pero chechijane comam Dios, hay Hebreos capítulo 13, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 4, chechi, mis amados hermanos, honroso, escuchen bien, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero escuchen bien, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Escuchen, mis amados hermanos, el lecho sin mancilla, y luego dice los fornicarios. Así que, mis amados hermanos, aquellos que cometen fornicación no solo violan una prohibición enfática, sino que no tienen respeto por el matrimonio establecido por Dios. No tienen respeto. No solamente, mis hermanos, violan una prohibición enfática aquí, sino que también, mis amados hermanos, ya no tienen respeto al matrimonio que Dios estableció. Y Yushan, pierde su importancia el matrimonio. Estamos viendo el matrimonio que Dios quiere, mis amados hermanos. Número 2, escuchen esto: el matrimonio pierde su importancia cuando se comete adulterio, cuando terceras personas agregar dentro de nuestro matrimonio. Pierde su importancia, mi hermano. Cuando una persona casada se sale del campo del matrimonio para la relación sexual, su matrimonio no es importante para él en absoluto. Man mimano yelok apnos nupa ilal yeto hun istu mayeto yet pitu. Así ya sea winak maíz yetok yet pitu man mimano yelok apnos satak. Yushan kai chutpacha agregar terceras personas y en relación matrimonial. Su matrimonio no es importante para él en absoluto, porque tatol mi manielok apnos nupa ilal, Yushan si al Dios que no lo separe el hombre, lo que Dios junto no lo separa el hombre, pero como acá mi manielok apnos un pacto chacan sata Dios tú, mis amados hermanos, Yushan chisai hunok shamak chekel, y chocan con desconfianza, una situación triste dentro de su matrimonio. Ya hemos notado que Hebreos 13:4 dice que Dios condenará a tal persona. Dios condenará a tal persona. Y ante los verdaderos cristianos, la fornicación o el adulterio, mis hermanos, pierde importancia. Yushan, cuando echa agregar terceras personas sin matrimonio, manlana no hashiwa y como Dios, chate con canay un mandamiento chan prohibido enfáticamente, y manjelo kapno hun es a matrimonio a satach. Yushan chet neloch, cachan agregar hunoksha. Y takayil yakinal, mi mankulal definitivamente vas a exigirle felicidad, mi mankulal difícilmente ojil felicidad. Por eso es muy necesario que no hagamos que terceras personas se inmiscuyen en nuestra relación matrimonial. Yeto hetpi, mis amados hermanos. Uno se divorcia sin el derecho bíblico.
Cuando se le pregunta si un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa, Jesús respondió con 4 razones por la respuesta, y la respuesta era no. Pablo enseñó lo mismo según 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al, escuchen mis amados hermanos, al 13. La respuesta mal Jesús acerca de Tom Chige Jaun divorciar coba. Muchos hermanos todavía ahora divorciado in shinta hay un privilegio divorciado. Definitivamente, hermano, Dios no permite el divorcio. Hay un chacham pastor, entre comillas, chialoni que tatol chok divorcio es que tol man al tajeto cobayeto un mache que tú yushalal na jaun divorcio. Qué triste, ¿verdad? Tamanca al tajeto más con nupa y coeto sansin hek al tain con naval, pero yusha yo alcuna yusha na uakul kalyuko yo navalilal mayuhun tal problemas, pero problemas va a haber siempre, mi hermano. Así que los maridos que observan el matrimonio como algo importante, escuchen 2 secretos. Ellos buscan amar a sus esposas como a sí mismo. O sea que ichamile escuchen eso, mis hermanos. El marido que observa el matrimonio como algo importante, que chiltej que sí importantes no país matrimonio yet y satag, entonces buscará skam kulnen y shiyet bitu ashkayalon Efesios 5, 22 al 28. Y también buscará ser entendido, porque kayalon kane comam Dios hay. Primera de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escuchen, vivirán con ellas sabiamente. Entonces va a ser entendido honrar a su esposa y tratarla como a vaso más frágil. La esposa que piensa que el matrimonio es importante, escuche, wana aya chak aparnani manaj que vina ay chanjustag que miman yela apnos matrimonio satag. Entonces, oxayila set forma il cauchechus cam kunen ishet bitu y caloxayila se chuyan entender ish, porque las mujeres son un poquito difíciles de entender, mis amados, pero va a entender, va a vivir con ella sabiamente de una manera comprensible a la mujer como a vaso más frágil, porque hay quienes que, hermano, dejan mucho que decir, aunque son ancianos de la iglesia, pero parece que no entienden la Biblia. Son los de la última palabra, son los caciques, son los legalistas, son los mandamás y el hogar, cuando no debería ser así también en el matrimonio, porque el matrimonio ya es de 2 personas. La decisión, lo que vamos a comer, lo que vamos a vivir, dónde vamos a vivir, con quién vamos a estar, es en 2, en pareja. De igual manera, hay hay un nupa el suayete y predicaba a los hermanos porque Dios Shivil el Mashiala hay un wina conti amad a las esposas, porque Dios Mashialas Katu y porque como un texto bíblico tichi aloni esposas amen a sus esposos cambaichala asan hay un wina con, porque nosotros los hombres tenemos la tendencia, porque chetas el yili junti hu kamsa chico man shiab kamsa chico mans loción kamsa chico mans crema kamsa chico mans pichil y chiyo shayili chishnampi ay. Entonces hay personas, entonces tenemos la tendencia de que haya un tubash a un tichican ganoj. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros a amar a nuestras esposas. Y ahora las mujeres, chiyalca para Biblia, mire cómo no dice amar a sus esposos, sino la Biblia dice estad sujetos a vuestros esposos, en Primera de Pedro capítulo 3, como también en Efesios capítulo 5, chiyala ketol ish chiyak apasokto ish. Entonces, porque una de las tendencias de las mujeres es querer mandar en el hogar. ¿Saben por qué? Porque hogar hogar. Sí, el hermano, con familia, mandar, y como que tiene entre esa tendencia de querer mandar, mandar para vivir, pero la Biblia, por eso viene la Biblia, no a derecho,
yet chegua alguien uno set yeta al capazón manaja choja mandar yul te hogarto abaite a bish no abaite a bish chalo chechial paisieti especialmente a veces cha aprovechar esta pastor yet y visto como pastor nak amseto yal nak entonces si hin kalo yutpa ha chi alo ni wana man ute va ashka tú porque nunca va a haber felicidad y en matrimonio insechuntu. La esposa que piensa que el matrimonio es importante, entonces va a buscar, va a esforzarse por amar a su marido. Tito 2:5 va a ser sumisa, 1 de Pedro 3:1-6, y va a tener reverencias por sus maridos. O sea que, respetar, reverenciar, ashka mashyute shalasara cham Abraham mamin shishala mamin wahawil mi señor shishala tacheya lado y hermana. Entonces están dando la importancia del matrimonio y ese es el matrimonio que Dios quiere. Sabemos que el matrimonio es importante para Dios, sabemos que el matrimonio no es importante para el mundo. Ahora, ¿cómo observas tú el matrimonio? ¿Es importante para ti, mi amado hermano? También mañelo capne un matrimonio a Sataj. Entonces lo que vas a hacer desde ahora, escuche bien, lo que vas a hacer, mi hermano, es darle importancia y temer a Dios y cumplir sus mandamientos acerca del matrimonio, mis amados hermanos. Así que te voy a animar y eche ya una importancia ahí a su matrimonio para que no pierda la importancia del matrimonio con Satajanti. Que otras doctrinas, otras sectas, otras religiones, otras iglesias vengan y hablen todo lo contrario sobre esto, mis amados hermanos. Recuerdan, demos nosotros importancia a nuestro matrimonio. Que Dios bendiga su palabra y de regreso Shinmel Tzoji Eyeto, hermano, dejémoslo con esta alabanza.